Presidente, contarnos esta reunión del CEN, ¿cuáles fueron las conclusiones? ¿Qué se discutió este día? El PRD está en un pleno proceso de elección de sus candidatos a gobernadores en Baja California Sur, en Nuevo León, en Colima, en Sonora y en San Luis Potosí. Y dado que los tiempos legales se acercan, estamos procesando las sesiones de consejos estatales que permitan tener candidaturas muy competitivas. Estamos muy contentos de que en varios estados de la República las candidaturas del PRD están siendo muy bien aceptadas en las primeras presentaciones públicas que hemos hecho, y estamos también preparando la segunda parte del Consejo Nacional Electivo, que se va a reunir el próximo domingo aquí en la Ciudad de México para completar los 95 distritos pendientes de mayoría que no aprobamos el fin de semana pasado. También estamos preparando la sesión de Consejo Estatal en el Distrito Federal, que el sábado sesionará para elegir a sus candidatos y candidatas a jefes delegacionales y a diputados locales. Es decir, es una semana llena de elecciones internas de los candidatos del PRD a cargos de gobernador, de diputados federales, locales y jefes delegacionales. En otro tema me gustaría a mí preguntarle, hace en la mañana un integrante del CEN da una entrevista indicando que usted le dijo personalmente que no podía hacer nada sobre la candidatura de Marcelo Ebrard y que esta tenía que ser discutida con el jefe de gobierno actual, Miguel Ángel Mancera. Me gustaría que usted nos confirmara si se dio esa declaración de su parte y si es el caso que tenía que cabildear Miguel Ángel Mancera con Ebrard. Lo niego rotundamente, esa versión no es exacta, se aleja de la verdad. Creo que mi discurso el domingo por la mañana en el Consejo Nacional fue suficientemente claro. Lo hice frente a la totalidad de los consejeros nacionales. Expliqué por qué en el sistema interno del PRD hay un sistema electivo que tiene que garantizar la equidad de género, un hombre o una mujer en cada lista, que cada 5 candidatos tiene que elegir a un joven, hombre o mujer menor de 30 años, y como en la ubicación que le toca a cada expresión interna del PRD, nadie propuso la candidatura del licenciado Marcelo Ebrard. Y por lo tanto no pudo ponerse a votación porque no fue propuesto por nadie. Lo único que el Consejo Nacional recibió fue una carta, que incluso llegó con un propio y se repartió como volantes en el Consejo. Nadie promovió esa candidatura, nadie convenció a consejeros de votarla, nadie hizo un esfuerzo de agrupar un número de consejeros que sostuviera esa candidatura, y reitero una y otra vez, en el PRD solo los consejeros eligen a los candidatos. El jefe de gobierno no es consejero nacional, no vota en el Consejo Nacional, menos otros personajes de la política nacional ajenos al PRD. Por lo tanto, en el Consejo Nacional no hubo más intervención que la de los consejeros, que son los electores. Pero entonces nadie está interesado en proteger en arropar a Ebrard. No tiene la fuerza de consejero suficiente para que alguien lo propusiera, y entonces cada corriente vio por su propio interés y nadie le interesó proponer a Marcelo, pese a que significara algo en una personalidad del partido poderlo proponer como candidato. O sea, simplemente no importaba que estuviera Marcelo. Te voy a poner un ejemplo que vas a entender perfectamente. El Consejo Nacional es el Parlamento perredista, es como la Cámara de Diputados. Nomás que en lugar de tener 500 diputados, tiene 400 consejeros. Y dentro del Parlamento perredista hay grupos parlamentarios. El más numeroso tiene el 36% de los consejeros. El segundo tiene el 22%. El tercero tiene el 17%. El cuarto tiene el 8%. El quinto tiene el 6%. El sexto tiene el 4%. Y el séptimo tiene el 3%. El equipo del licenciado Marcelo Ebrard tiene el 3% de los consejeros, porque eso fue lo que obtuvo en la elección interna del 7 de septiembre. Ahora bien, el sábado ni la mitad de esos consejeros estuvieron presentes en el Consejo. Ni la mitad. De que aparezca... Por lo tanto, era muy difícil, por no decir imposible, que si no había nadie propiciando un agrupamiento de consejeros, pudiera ser electo alguien que no estaba en el ánimo del Consejo. Es como si en la Cámara de Diputados, la bancada más pequeña, que tiene 10 diputados, propusiera a alguien para presidente de la mesa directiva. Y entonces dijera, oiga, nosotros tenemos interés en que uno de nuestros miembros sea presidente de la mesa directiva, pero no habla con el PRI, no habla con el PAN, no habla con el PRD, no construye una mayoría,
y piensa que simplemente porque lo propuso esta bancada de 10 diputados va a ganar la votación. Eso no ocurre en San Lázaro. Fue lo que ocurrió en el Consejo Nacional. En el Consejo Nacional se votó. Marcelo, por su candidatura, buscar que lo apoyaran las demás corrientes. Bueno, creo que sí. Porque ¿no lo hizo entonces? Cuando Él no bastaba una carta que pidiéndole su apoyo. les pido que recuerden, ¿ustedes lo vieron en el Consejo Nacional? ¿Lo vieron recorriendo a los electores del Consejo, que son los consejeros? ¿Se reunió ahí con 5 consejeros de un lado, con 8 del otro lado? Es más, ¿ustedes vieron a los consejeros de su equipo haciendo eso en el Consejo? Por lo menos yo no los vi. Ese es el hecho concreto. ¿Hay posibilidad de que el domingo aparezca su nombre en las listas? No, ya se votaron. Las listas se votaron ya y están en definitiva. Ni siquiera como de mayoría podría entrar. ¿De mayoría? Quisiera campaña. Bueno, no sé si tenga interés. Sería bueno que lo formalizara. Un distrito del DF, ¿no? Los distritos del DF no se han elegido, se eligen el domingo próximo. Si hay un interés en ser candidato de mayoría en un distrito, será bueno que lo formalizara ante el Comité Estatal del Partido en el DF y será bueno que lo formalizara ante el Consejo Nacional. Por último, preguntarle, nos comentaba que el jefe de gobierno, pues, si bien es cierto que no es consejero, pues también esto es política y también no sé qué determinado peso tenga el actual jefe de gobierno que ganó por el PRD, entre otros partidos políticos. ¿No tiene un peso específico Mancera para esto que indicaba la integrante del CEN en la mañana? Tiene el peso que tienen los consejeros de vanguardia progresista, que son la 6ª fuerza en el Consejo Nacional. No determinan la mayoría. Ese es el peso que tiene vanguardia progresista. Y movimiento progresista es la 7ª fuerza. Uno tiene el 4% y otro tiene el 3%. Ni uno ni otro determinan las decisiones mayoritarias del Consejo Nacional. Y entonces esta escalada de declaraciones de Petra y también de Agustín, que están señalando pues a Zambrano, están diciendo que es la pura burocracia, es la que está en las pluris, ni siquiera se interesan por presentar personalidades ni dirigentes de organizaciones, y que también hay que están regresando al pacto en San Lázaro. ¿A qué lo atribuye usted? ¿Es una defensiva ante este pues maltrato? Creo que Marcelo, ¿no hay un maltrato, Marcelo? No, a ver, cuando se participa en un proceso electoral y alguien pierde una elección, nunca sale a decir que los electores lo maltrataron. Si alguien perdió una elección, pues perdió porque los electores no le dieron su voto mayoritario. A ver, se está construyendo una narrativa que yo respeto la intención de cada quien, pero que es una novela política, Es fantasiosa. No, más por último. Te voy a decir por qué es fantasiosa. Entiendo que los compañeros estén molestos, estén indignados, estén tristes y estén intentando explicar desde su punto de vista que factores externos al Consejo determinaron, que si Los Pinos intervino, que si el jefe de gobierno. No es cierto, es mucho más simple que eso. Se presentó una aspiración, no se construyó un sostén elemental de consejeros. Nadie lo propuso formalmente en el Consejo, no fue puesto a votación, no quedó. Como no quedaron 143 más, dirigentes estatales, exlegisladores, dirigentes nacionales que aspiraron a ser elegidos y no quedaron. No solamente no quedó uno, 143 no quedaron, 31 sí quedaron. Hoy lo que tiene el partido son 31 muy felices y 141 muy molestos. Pues porque muchos son los anotados y pocos los elegidos, ¿no? Es la regla de la democracia. No, porque quede claro, ¿Marcelo todavía puede, por la otra vía, ser diputado federal por el PRD? Está abierta, su aspiración y sus derechos están a salvo. Mientras no se elijan los 23 distritos que le corresponden al PRD, ahí están posibilidades. Si se formaliza su petición y si ahora tendría que buscar 2 rutas. Ponerse de acuerdo con el Comité Estatal del PRD en el Distrito Federal y luego hacer lo que no se hizo el fin de semana en el Consejo Nacional. Cabildear. Pues buscar electores. Cabildear. Buscar electores. Todos los candidatos buscan a sus electores para convencerlos que les den su voto. ¿Qué es eso malo? Cuando un candidato a diputado quiere ser diputado, ¿qué es lo que hace? Pues va a recorrer las calles, toca puertas, se reúne con electores, les pide su voto,
les presenta su proyecto, les piden que lo ayuden, pues es lo que es un candidato. En el PRD también. El que quiera ser candidato, pues va y recorre a sus electores. Yo recorrí un año el país, recorrí las 32 entidades, me reuní con los electores del PRD, les pedí su respaldo, logré un respaldo que mucho agradezco de 73% de mis electores, pues porque me ocupé un año, en lugar de descansar en mi casa, me fui a recorrer el territorio. Eso es la democracia. Yo soy candidato, quiero ser elegido, te pido a ti tu voto, ayúdame. Marcelo la quería fácil. No quiero calificar, simplemente creo que su equipo creyó que era suficiente con volantear una carta y que en automático el Consejo Nacional iba a ponerse de pie y decir sí, vamos a elegirlo, y estuvieron esperando que eso ocurriera y no ocurrió. ¿Desconoce al PRD entonces? ¿Cómo trabaja? Pues mira, cada quien tiene el conocimiento del PRD que la vida le ha permitido conocer, pero este PRD es complicadito, a la hora de elegir. Oiga, Díganmelo a mí. Al final de cuentas, no hay cierta verdad en que él tiene una voz más crítica hacia el gobierno de Peña Nieto y que no está siendo considerada esa voz al momento de tener candidatos de este tipo en la lista, que todos son bastante más parejitos, más moderados. Déjame decirte una cosa. En el PRD hay muchas voces muy diversas y plurales. Todas caben en el PRD. Unas de centroizquierda, otras más de izquierda, unas más propositivas, otras más opositoras. Hay de todo. Esa es la riqueza de la pluralidad perredista. Pero a la hora de la hora, quienes dan y quitan en la elección interna del PRD son los militantes, con su voto. El 7 de septiembre votaron 2.040.000 electores internamente del PRD. Y los votos que la planilla de Movimiento Progresista obtuvo fue del 3%. Si ese discurso fuese acompañado por la militancia, pues hubiera sacado el 30 o el 40% o el 50%, ¿no? Sacó el 3%, fue su esfuerzo. Y en esa medida están representados en el Consejo Nacional. Y por eso tienen también una banca en el Comité Ejecutivo Nacional. Bueno, Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. ¿No tienen los últimos sondeos? El PRD empieza a caminar de manera muy intensa en los territorios y en las campañas con buenos perfiles de candidatos. El electorado perredista empieza a despertar en respaldo de su partido. Hemos parado el descenso en la intención del voto que se expresó en noviembre pasado, en donde pasamos de un 14 a un 13 y luego a un 12%. Ahora, en enero, hubo una encuesta que nos daba ya 13% y ahora en febrero la última encuesta nos da 15% de intención del voto. Son fotografías instantáneas, todavía no es lo definitivo, veremos en junio. Pero confío en que el PRD va a lograr por lo menos el porcentaje histórico que tiene en las elecciones intermedias, que es del 15.6. Es lo que hemos sacado en promedio desde el 1991 hasta el 2009. ¿Esa es la meta que se han fijado? Pues mira, es una meta mínima. Creo que lo lograremos. Creo que el perredismo va a sacar la casta. Son muchos los millones de mexicanos que siguen viendo al PRD como su partido, quien lo representa, quien representa su voz, quien representa sus intereses. Y son muchos años de trabajo en colonias, en comunidades, en el territorio, en los municipios que gobernamos. Y creo que el PRD sigue siendo una opción válida para millones de mexicanos. Presidente, ¿en el DF es la misma intención de voto? No, en el PRD, el DF estamos mucho más alto. Las encuestas dicen que seguimos siendo la primera minoría electoral. Primera minoría electoral. Y que hay otros partidos que nos quieren desbancar. Bueno, al campeón todo el mundo le quiere ganar, ¿no? En el DF. Es lógico. Pero no va para abajo todavía en el DF. En el DF ya lo pararon. Yo creo que la intención del voto es bastante interesante y hoy por hoy suficiente para mantener la mayoría en la Asamblea Legislativa y para ganar la mayoría de las jefaturas delegacionales. Gracias, muchachos.